O puede ser que también que no, porque si presenta los signos y síntomas propios pues de la enfermedad, pues ya se considera, ¿no?, como confirmado. No, ese es el probable. O sea, el confirmado, el único que les dije que para que no se confundan, en sí el confirmado es por laboratorio. No, que la excepción era la tuberculosis. La excepción es la tuberculosis porque a veces tenemos que hacer, por ejemplo, con la pura placa, ¿no? Ya podemos decir que es un caso positivo. Si es que tengo vaciloscopías negativas, entonces ya me apoyo de ahí. Estoy tratando de presentar, denme un minuto. Muy bien, voy a presentar, me dicen si se ve, por favor. Ustedes me dicen, Ya se ve, doctor. Ya se ve, muchas gracias. Entonces vamos a diferentes conceptos utilizados en epidemiología. Aquí nos quedamos, ¿no? ¿Agente? ¿Sí vimos lo de agente? Sí, doctor. Ok, muy bien, entonces ¿vimos esta de defunción? No, esa no. Ok, fue la anterior. Esta de caso, ¿no? ¿No vimos esta? No, nos quedamos en caso confirmado. Ok, bueno. Caso por... No. Caso confirmado. Caso cuyo diagnóstico se corrobora por medio de estudios auxiliares. Con esto quédense. Con esto de acá. ¿No? El caso confirmado. Caso cuyo diagnóstico se corrobora por medio de estudios auxiliares. ¿Dónde los tengo a ustedes? Aquí. Para que nos estemos viendo los dos. Ahí está. Entonces, ahí se ve, chicos. Sí se ve, pero muy pequeñito. Es que se me va a dificultar. Ahí no. ¿Sí? Sí, doctor. Bien. Ok. Entonces, cuyo diagnóstico se corrobora por medio de estudios auxiliares. Ahí quédense. O aquel que no requiere estudios auxiliares, pero presenta signos o síntomas propios del padecimiento. La inmensa mayoría tenemos que mandar a hacer estudios de laboratorio para dar un caso concluyente.
por ejemplo, aquí presenta pruebas de laboratorio concluyentes y les ponía mucho el ejemplo del famoso COVID, ¿no? Ahorita actualmente, para que yo pueda decir a una persona que tiene COVID, le tengo que presentar una prueba, aunque tenga los síntomas o los signos, ¿no? Bien importante esto porque a veces situaciones en el área de medicina se convierten en casos de tipo legal. Entonces, si yo, X persona, empieza con sintomatología, tiene acceso a un seguro de vida y resulta ser que falleció teniendo síntomas de COVID, si no tienen una prueba que los confirme, ahí es donde no, pues es un hecho, no le pagan el seguro. Por eso es bien importante tener algo que concluya, aunque el familiar diga, no, pues ¿sabe qué? Pues tenía una prueba, o en el mismo certificado de defunción están colocando la palabra neumonía típica, porque no es concluyente de COVID. Entonces, ese es un ejemplo para hablar de un caso confirmado. Pruebas serológicas, que son las que la mayoría hacemos, bioquímicas, bacteriológicas, virológicas o parasitológicas, ¿no? De lo que han visto en sus clases de ecología. De una infección actual o reciente, tanto con presencia o como en ausencia de signos o síntomas clínicos. Aquí es bien importante diferenciar. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Una persona que, por ejemplo, le dio COVID hace 6 meses, hace 7, 8, un año, si quieren ustedes, resulta ser de que puede tener una prueba serológica donde me diga que tiene presencia de anticuerpos. Ahorita con la vacuna, pues bueno, podemos decir que puede ser efecto de la vacuna, pero si no hubiera vacuna y yo le demuestro anticuerpos, sobre todo de tipo IgG, que son los de memoria, pues resulta ser de que ese paciente cursó con COVID. Y lo mismo podemos hacer pruebas serológicas para otras enfermedades en las cuales tenemos disponibles. Por eso es bien importante, infección actual o reciente, tanto con presencia como con ausencia de signos o síntomas. Aquí es donde vamos vigilando, ¿no? Precisamente las patologías. El caso compatible es aquel en el cual, por defecto en los procedimientos de vigilancia, no es posible precisar el diagnóstico en un estudio. Hay veces que por más que le hacemos 1, 2, 3 estudios de laboratorio, resulta ser que no nos dan los resultados con una precisión que quisiéramos, o decirle al paciente, ¿sabe qué? Es un caso confirmado, pues no nos es posible precisar, y ahí es donde entran las famosas palabras, ¿no? Recuerdan ustedes que se usa mucho en medicina, ¿no? Es multifactorial o tiene un origen de tipo idiopático. ¿Por qué? Porque resulta ser de que no pudimos determinar si eso no es. Nos pasa mucho, por ejemplo, con el área de Brucela, o con lo que mandamos a confirmar con brucelosis. A veces las muestras nos las envían indeterminadas, quiere decir que no hay suficiente cantidad de anticuerpos o las titulaciones no alcanzan para decir que es un paciente con un caso ya confirmado, y resulta ser pues que tenemos que darle tratamiento al paciente porque sigue con patología febril, ¿no? El caso descartado es aquel que, por ejemplo, pues el laboratorio me dice no es, y entonces yo aquí tengo una prueba para lo que se está usando ahorita en COVID, y resulta ser que el caso positivo es 2 cruces y el caso negativo nada más se pinta una rayita. Es una prueba muy, muy exacta y ya con toda confianza le puedo decir al paciente, pues ¿sabe qué? No tiene COVID. Entonces, caso sospechoso probable en quien por estudios auxiliares se determina que no es causado por la enfermedad que inició su estudio o aquel que no requiere estudios auxiliares. Un ejemplo, pacientes con dengue traen toda la sintomatología, traen fiebre, traen dolor de cabeza, traen dolor articular, dolor muscular, sospechamos de dengue, le hacemos una prueba y está negativo. Entonces es un caso que yo le tengo que decir, es un caso descartado. Entonces, bien importante, se van dando cuenta que todas las patologías de tipo infeccioso, nosotros las tenemos que confirmar. Yo tengo una prueba rápida para VIH, si recuerdan ustedes, ¿no? La famosa prueba de ELISA. Y entonces resulta ser de que yo tengo un caso reactivo o reactor a la prueba de ELISA,
Entonces tengo que mandar a confirmar mediante un Western blot. Entonces, ese es el que a mí me determina, ¿sabes qué? Sí es un caso positivo a VIH, pero tuve que hacer un segundo paso, que es confirmar. Por ejemplo, en la brucela, en las reacciones febriles, iniciamos ahí con el proceso. Yo tengo unas reacciones febriles y por ahí, entre todos los criterios que me da el famoso tífico O, tífico H, y de ahí de repente aparece brucela y me lo marcan como positivo. Eso no significa que sea un caso de brucelosis. Le tengo que correr una prueba que se llama rosa de Bengala, y si la rosa de Bengala es positiva, ahora sí la mando a confirmar a Puebla hay 2 pruebas específicas que se utilizan, y entonces hasta ahí yo ya termino el proceso y le digo al paciente, usted tiene brucelosis. Y lo mismo es con todas las patologías que usted me puedan decir, ¿no? Un caso de hepatitis, resulta ser que tengo pruebas de funcionamiento hepático que están muy elevadas y estoy ante la sospecha de un cuadro de hepatitis, un caso probable. Mando a hacer un perfil viral y resulta ser de que me marca que tiene anticuerpos IgG e IgM, por ejemplo, contra hepatitis B o contra hepatitis C. Entonces yo ahí es donde voy diciéndole a los pacientes, ¿sabe qué? Si se confirma lo que usted tiene o se descarta lo que usted tiene. Por eso es bien importante usar esos términos: caso confirmados por laboratorio, caso descartado cuando ya le hice las pruebas y resulta ser de que pues el laboratorio me está diciendo que no es, y se puede quedar entonces como que tuve un caso sospechoso o un caso probable, ¿no? Portador, aquí es bien importante, es la persona o animal que alberga a un agente infeccioso sin presentar síntomas clínicos de la enfermedad y que puede ser fuente o reservorio de la infección para otras personas o animales. ¿Cuál se les ocurre que sea la más común? O una de las que ustedes pudieran decir. ¿Mosquito? ¿Perdón? No escuché. ¿Podrían ser las personas asintomáticas con COVID? Podrían ser las personas, sí, exactamente. Pues todas las que se imaginen, ¿no? Pero yo les pongo una para que se den idea muy completa de esto. El caso de VIH. Yo tengo un paciente, recuerden ustedes que eso ya se divide, VIH es uno y SIDA es otro. VIH es aquella persona que es positiva y que no tiene síntomas propios de la enfermedad. Entonces es un caso cero positivo o un caso, usamos diferentes términos, ¿no? Positivo a VIH, es un caso cero positivo o es una persona que tiene la infección por el virus. Y entonces puede andar, yo puedo estar ahorita, por ejemplo, positivo a VIH y no tengo sintomatología y entonces me considero portador. Pero ¿cuál es la importancia de acá? Que puedo contagiar a otras personas. Por eso el caso de SIDA se reserva ya exclusivamente para las personas que tienen toda la sintomatología que les acarrea el estar infectados por VIH. Entonces, lo mismo es en dengue, lo mismo es, como ustedes bien dicen, en COVID, en Zika, en chikungunya, en rubiola, en sarampión, en todas las patologías. Acuérdense que estamos hablando de epidemiología, pero va muy de la mano con las infectocontagiosas. Eso es lo que observamos nosotros en epidemiología, las patologías que nos pueden causar en algún momento dado contagios por volúmenes importantes, ¿no? VIH es una pandemia, dengue hemos tenido brotes importantes, COVID no se diga cómo estamos ahorita en la pandemia, o sea, esos son los que se ponen a vigilar desde el área de epidemiología, ¿no? Enfermedad, esto es, yo creo que ustedes lo saben muy bien, es lo que más han trabajado en sus clases de medicina. Se entiende como una entidad opuesta a la salud cuyo efecto negativo es consecuencia de una alteración o desarmonización de un sistema a cualquier nivel, molecular, corporal, mental, emocional, etc. Del estado fisiológico y o morfológico considerados como normales, equilibrados o armónicos. Este concepto es homeostasis, ¿no? Ustedes lo han escuchado en sus clases de medicina. Es un equilibrio que hay entre estos estados, fisiológico, morfológico,
Entonces, cuando se rompe esta homeostasis desde nivel molecular, desde el nivel, a nivel somático, a nivel psicológico, todo lo que ustedes consideren, pues se entiende que una persona pudiera estar en un proceso de enfermedad. Y la persona enferma es aquel que ya presenta los signos y síntomas de una enfermedad. Enfermedad transmisible, esto es algo que debemos dominar muy bien, que es aquella causada por un agente infeccioso o sus productos tóxicos. Ojo, transmisible, aquella causada por un agente infeccioso o sus productos tóxicos. ¿Cuál ustedes consideran que es una enfermedad de tipo infeccioso y cuáles serían sus productos tóxicos de otra enfermedad? ¿Quién me dice? Por ejemplo, aquella causada. No se escucha, no se escuchó, se vició. Ay, ¿ella? ¿Perdón? ¿Me escuchan? Ya, ahí te escucho. Que por ejemplo, aquella causada por una agente y pues productos tóxicos Ándale, porque tiene una toxina. Sí, es cierto, tienes toda la razón. Al agente infeccioso, pues simplemente el estreptococo, ¿no? Que me causa una amigdalitis, ¿no? O, por ejemplo, cuando hay brotes, ¿se acuerdan cuando hablábamos de brotes de intoxicación alimentaria en la primera clase que yo les decía que es cuando, un ejemplo, son volúmenes importantes, se infecta gente, ¿no? Empiezan a las 4 horas con cuadros de diarrea, vómito, esos son cuadros de intoxicación alimentaria y sus productos tóxicos, sobre todo estafilococo o cólera, ¿no? Y nos preocupa la variedad toxigénica, E. coli también. Entonces, son agentes infecciosos, pero que también tienen productos tóxicos. No sé si recuerden que Vibrio cólera lo subdividimos, ¿no? Pero también hay uno que es enterotoxigénico y no toxigénico. Hemos detectado casos de vibrio en algunos pacientes asintomáticos a los cuales vamos y los muestreamos, sobre todo los vendedores ambulantes, les tomamos un hisopo rectal y ahí hemos encontrado vibrio. Por eso es bien importante con lo que comamos en la calle. Pero resulta ser que afortunadamente han sido no toxigénicos, por eso es que no tenemos actualmente en el municipio de Tehuacán un brote de cólera. Pero nos agarra un toxigénico, olvídense, pues, se nos prende, ¿no? Entonces, esa es la importancia de conceptualizar bien esto de enfermedad transmisible, ¿no? Agente infeccioso, esto sí, es un microorganismo, pero vean, bacteria, protozoo, helminto, espiroqueta, hongo, virus, etcétera, capaz de producir una infección o una enfermedad. Y aquí es donde la gente se confunde. Y yo creo que ustedes, yo considero que no pasa acá, ¿no? Bacteria, protozoo, helminto, espiroqueta, hongo, virus, etcétera. No sé si han escuchado que a veces llegan los pacientes al consultorio y dicen, vengo a que me inyecto porque tengo gripa. Y pues no tenemos antivirales, ¿no? Que sean inyectables y que sean para un solo día. Entonces, aquí esta división bien importante que ustedes la podamos determinar. Yo tengo aquí una bacteria. ¿Cómo la elimino siendo médico? ¿Cómo erradico una infección bacteriana? ¿Qué damos? Antibióticos, ¿no? O antimicrobianos. Esto es algo muy simple. Y entonces, tengo un virus y doy antivirales. Antivirales. La respuesta debe ser rápida, chicos, porque esto no es nada del otro mundo. Tengo un parásito y doy un antiparasitario, ¿no? Y si tengo un hongo, doy un antimicótico, exactamente. Entonces, si yo tengo un pacientito que me llega al consultorio y que tiene un cuadro gripal y me dice, vengo a que me inyecte. ¿Qué creen que ponen normalmente los médicos cuando dicen, vengo a que me inyecte?
antibiótico. Sí, exactamente, lo que ponen es ceftriaxona, ponen penicilina. Entonces, este concepto no tenemos que olvidarnos. O sea, si ves un cuadro viral porque tiene una rinofaringitis o lo que ustedes consideren, tengo que explicarle al paciente qué es esto y no hacerle caso al paciente. Resulta ser que lo que agarro, preparo incluso hay preparaciones que vienen mezclados, hay un nombre comercial donde trae ampicilina o efenicina y eucalipto, algo así, pero nada que ver. O sea, sí es importante no crear vicios durante la profesión y es explicarle al paciente, viene, tienes una infección viral, es autolimitada, los virus mueren por sí solos y no necesito inyectarlo, no es una patología de tipo bacteriano, me tiene que comprender y es lo que hacemos aquí en la consulta, ¿no? Entonces, no abusar de manera indiscriminada de los antibióticos, porque nos estamos acabando la era de las cefalosporinas, nos acabamos ya la penicilina, la alta resistencia que tiene ya los beta-lactámicos en la población es elevadísima. No así decir de, por ejemplo, el otro grupo, ¿no?, de beta-lactámicos, pero sí es importante. Por ejemplo, la cefalosporina, la ceftriaxona la usamos de manera indiscriminada. Y no decir así de las quinolonas, que el ciprofloxacino ya está empezando a pasar a la historia y estamos agarrando de manera indiscriminada también levofloxacino y moxifloxacino. Entonces, esto es algo muy simple que se tiene que enseñar desde la universidad. Aquí, ¿qué voy a usar? ¿Qué voy a usar acá? ¿Qué voy a usar acá? El helminto, de hecho, es un parásito, ¿no? Y entonces, para que yo pueda explicarle bien al paciente con qué lo voy a tratar. Se los comento porque, pues, en esto andamos y resulta ser de que andamos viendo muchas recetas con malos tratamientos prescritos por los mismos compañeros, porque a veces el paciente nos gana. No pasa nada. O sea, yo creo que tenemos más consulta por ser sinceros y hablarles con la verdad que todo mentirles, ¿no? Entonces, bien importante, esto es muy simple, esto hay que explicarle al paciente, ¿no? Fuente de infección es un elemento del ambiente con el que entra en contacto un susceptible. Ojo, aquí dos palabras claves: elemento del ambiente y con un contacto susceptible. No sé si han escuchado, ¿no? Por eso ustedes que van a una comida, los invitaron, se sientan, llegan ustedes con la familia, están 5 sentados y resulta ser de que 2 de ellos tienen diarrea. Y luego les decimos, ¿cómo? Pues si estuvimos todos sentados, a mí no me pasó nada. Sí, pero aquella persona iba, en este caso, susceptible. Esto es bien importante, la susceptibilidad. Entonces, en ese momento fue determinante para que esa persona se enfermara. Antes de que inicie la enfermedad de la persona, objeto o sustancia desde la cual el agente infeccioso pasa directamente al huésped. Entonces, estamos hablando de fuente de infección. Y hay diferentes fuentes de infección que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Hablando de infección en sí, acuérdense que vimos fuente. Ahora es infección en la entrada, desarrollo o multiplicación de un agente infeccioso en el organismo de una persona o animal. Entrada, desarrollo o multiplicación de un agente infeccioso en el organismo de una persona o animal. Y estos conceptos van a ver que los usamos de manera coloquial, pero ahora los vamos a poder comprender y usarlos de manera adecuada. Infección no aparente cuando no existen signos o síntomas de la propia enfermedad. Infestación. A ver, ¿quién lee ahí? ¿Quién me ayuda a leer? Yo. Infestación es el alojamiento, desarrollo y reproducción de artrópodos en la superficie corporal o en la ropa de una persona. Muy bien, ¿cuáles ejemplos se les ocurre? Piojos. Ándale, exactamente. Entonces ahora yo puedo decir, está infestado de piojos. ¿Qué otro? ¿Ladillas? Pues es el mismo piojo, ¿no? Es el piojo del pubis. ¿Qué otro? Todos los ectoparásitos. Todos los ectoparásitos. ¿Cuáles son los que están fuera? Pues no estoy hablando de la lombriz que está adentro.
todos los que están afuera, la chinche, la garrapata, el piojo, la pulga. Por eso dice el alojamiento, desarrollo y reproducción de artrópodos en la superficie o en la ropa de una persona. Entonces yo puedo decir estoy infestado. No estoy infectado, estoy infestado. La palabra, y es que la he escuchado erróneamente usada en otros conceptos, por eso le digo, el término infestación se refiere exclusivamente a esto, ¿no? Llega un paciente y resulta ser de que está infestado de piojos. ¿Sí comprendo? ¿Sí me doy a explicar? Sí, doctor. Ok. ¿Quién lee lo de contacto, por favor? Yo. Persona o animal que ha estado en relación directa o indirecta con persona o animal infectados o con ambiente contaminado y que ha tenido la oportunidad de contraer la infección. Exactamente, persona o animal que ha estado en relación directa o indirecta con la persona o animal infectados. Un ejemplo, yo estoy aquí, llega un paciente ahorita y resulta ser de que no tengo cubrebocas y estoy platicando, o ustedes mismos desayunan ahí en su casa, hay alguien que tiene tos y que tiene gripa y es un caso positivo a COVID y yo estoy ahí conviviendo. Entonces, ¿cómo me llamo yo? La palabra correcta sería contacto, exactamente. Entonces yo soy un contacto de esa persona. Por eso decimos, ojo, el contacto asintomático en COVID no se muestrea. Y el contacto que me diga, tengo síntomas, si estuve en contacto con una persona que tiene COVID, lo tengo que muestrear. Así es como vamos nosotros haciendo las acciones en el área de epidemiología. Entonces tiene que demostrarme realmente, sobre todo porque, ¿saben qué pasa en esto? Nos sucedió que en algunos hospitales resulta ser de que querían pruebas de manera indiscriminada, pero decían, es que yo fui contacto de la persona. Ajá, ¿y por qué te consideras contacto? La respuesta era, porque pasó junto de mí. Y entonces, pues ahora sí que tenemos que explicarles bien la definición para que no se nos cree un círculo vicioso, ¿no? No, pasó junto de mí y resulta ser de que con ese simple de haber pasado, resulta ser que ya es un contacto. Y entonces todo el mundo quería muestras. Y pues es un hecho, iban a salir negativos porque no eran contactos reales, ¿no? Entonces sí hay, también en algunas de esas ocasiones se crean definiciones operacionales exclusivamente para contactos de la enfermedad que ya estoy estudiando. Un ejemplo que yo les vuelvo a poner, la de COVID, me dice, toda persona que estuvo sin protección por largo tiempo, más de 15 minutos, con un caso positivo a COVID, que rompió barreras, es un hecho. Eso es lo que me está diciendo la definición operacional de contacto referente a COVID. Pero esta es una definición en general, ¿no? Ahora, ¿quién lee contagio y contaminación? Yo. Adelante. Contagio. Transmisión de una infección por contacto directo o indirecto. Contaminación. Presencia de un agente causal en cualquier vehículo. Muy bien, entonces contagio, transmisión de una infección por contacto directo o indirecto. Un ejemplo, pues sífilis, ¿no? Contacto directo. Contaminación, presencia de un agente causal en cualquier vehículo. Ahorita vamos a ver la definición de vehículo. Pero, por ejemplo, para adelantar un poquito, el vehículo más común es el agua. Es el carrito, digamos, ¿no? El carrito que lleva una enfermedad hacia el huésped. O el medio de transporte, se puede decir. El vehículo más contaminado que tenemos es el agua, sobre todo en comunidades donde no se tiene acceso al agua potable. Por eso dice presencia de un agente causal en cualquier vehículo. ¿Y qué es lo más común que tememos nosotros? Que nos pudiera hacer un brote. Ya hablamos ahorita de eso, hablando del agua exclusivamente. Cólera en caso de... Cólera, exactamente. Entonces yo puedo decir es que el vehículo se contaminó y estoy hablando del agua, presencia de un agente causal en cualquier vehículo. Por eso las aguas embotelladas, esas de garrafón,
se les hacen estudios. Y hay que, la norma oficial menciona que no debe haber ciertas partes por millón de coliformes fecales. Entonces no puede estar contaminado el agua con, disculpen la palabra, con caca, ¿no? Y es porque no hay que verla, sino hay que estudiarla a nivel microscópico. ¿Puede estar el agua contaminada? Sí. ¿La leche puede estar contaminada? Sí. Hace un rato hablábamos de brucelosis. ¿Saben ustedes cuál es? ¿Por qué me puedo yo infectar de brucela? ¿Alguien que ya haya escuchado de eso? Por consumir lácteos no pasteurizados. Ándale, exactamente. Entonces es un vehículo, ¿no? Es por consumir, sobre todo leche y derivados, ¿no? Lácteos que están contaminados con la bacteria Brucella melitensis. Entonces se contaminó, y eso sucede mucho. Hay personas, no sé si han escuchado, ¿no? Que las personas que se dedican a veces a los que ordeñan, pues agarran directamente la leche de la ubre de la vaca y se la toman, ¿no? Nosotros en sus domicilios, pues yo considero que todos la hervimos, o las que compramos de caja pasan por un proceso que se llama pasteurización, que está libre de cualquier agente infeccioso. Entonces eso es lo que se hace. Reservorio, ¿quién lo lee? Yo. Uh-huh. Hombre, animal, planta, suelo o materia orgánica inanimada en los que el agente causal vive y se multiplica, y de los que depende principalmente para su subsistencia, reproduciéndose de manera que pueda ser transmitido a un susceptible. En otras palabras, reservorio es el hábitat natural del agente causal. Uh-huh. ¿Y quién consideran ustedes que es el reservorio por excelencia? ¿El suelo? Aquí, por excelencia. ¿Quién? El hombre. El hombre, exactamente. Yo tengo dengue, llego, visito una familia y me pica un mosquito. Entonces, yo soy el reservorio, el mosquito es el vector o el transmisor, el que lleva, porque entonces él, en esa necesidad de alimentarse, por eso es el que me pica, absorbe sangre, pero va contaminada por el virus porque estoy enfermo, va y le pica a otra persona, le inocula el virus y empieza el proceso de enfermedad. Pero entonces yo soy el reservorio, y así podemos hablar de infinidad de patologías, ¿no? que habitan. Lógico, animal, plantas, suelo o materia orgánica inanimada, en el que la gente, ya vimos la definición de agente causal, vive y se multiplica. Y ahora adelante. Mecanismo de transmisión. Una vez que el agente causal ha logrado sobrevivir en el reservorio y ha encontrado una forma de salir de él, debe hallar un medio de transporte que lo conduzca al huésped para producirle la enfermedad. Además, el agente causal siempre elige aquella vía de transmisión que le permite sobrevivir fuera del reservorio. Uh-huh. Entonces, aquí es bien importante, algo que yo siempre pido: debemos de dominar los mecanismos de transmisión. Un ejemplo, tengo un caso, acuérdense que yo les sigo recordando, epidemiología va muy de la mano con infectología y vigilamos todas las patologías infectocontagiosas. Mecanismo de transmisión. Tengo un caso de hepatitis A. Mecanismo de transmisión. Fecal oral. Fecal oral. Exactamente, ¿no? Entonces, algo lo llevó, un alimento contaminado, la misma mano de la persona, o sea, siempre elige otro mecanismo de transmisión. Sífilis. Por vía sexual. Vía sexual, la más común, ¿no? Entonces, ¿dónde va a estar alojado?
pues, en los fluidos, ¿no? La espiroqueta. Transmisión directa. Yo la leo. Uh-huh. Dice, transmisión directa. Existen agentes que requieren una vía de transmisión rápida y directa, con el fin de pasar inmediatamente del reservorio al huésped. Uh-huh. Treponema, genococo, infecciones respiratorias. Exactamente. No requieren de alguien que los lleve. Eso es lo que significa. O sea, no, por ejemplo, hablábamos de dengue, ¿no? Necesita pasar directamente al mosquito. Pero a diferencia de VIH, de las infecciones de transmisión sexual, por ejemplo, pues la transmisión es directa. Y de las respiratorias, en general. Hablo de tuberculosis. ¿Cuál es el mecanismo de contagio de la tuberculosis? La más común, ¿eh? Pues de persona a persona. Sí, pero hablamos de esto, ¿no? Entonces, lo que se despide en la secreción, o sea, las famosas gotitas de flush o las secreciones respiratorias, esa es la transmisión directa y son inhaladas por un huésped susceptible. Esto lo vamos a ver si nos da tiempo ver infecciones, ¿no? Algún tipo de infección. El huésped susceptible para que yo me infecte de tuberculosis, aparte del tiempo prolongado que tengo que tener de exposición, pues actualmente es diabetes y es VIH. Entonces, ¿por qué son susceptibles? Porque están descontrolados, ¿no? Si tienen ustedes un familiar que es diabético y que maneja cifras pues diarias, ¿no? De 180, 200, 300 de glucosa, y en cualquier rato empieza a toser y a toser y a toser y a toser, aguas porque puede estar ya infectado por tuberculosis. Es lo más común que tenemos ahorita en cuanto a asociación o comorbilidad por la tuberculosis, ¿eh? Y el otro son los casos de VIH. Entonces, pues estamos hablando de transmisión, ¿no? ¿Y la indirecta? Uh-huh. Esta es utilizada por aquellos agentes causales que pueden mantenerse fuera del reservorio, por lo que se valen de intermediarios para llegar al huésped a través de vehículos o vectores, uh-huh, tétanos, parasitosis, enfermedades diarreicas, etcétera. Exactamente. Entonces, aquí está muy clara la definición de una transmisión indirecta, ¿no? Se tienen que, es lo que yo les decía, ayudar de alguien. Es como cuando jugábamos a que te montes en la espalda de alguien, ¿no? Y para que te cruce, porque está lloviendo, ¿no? Entonces, me tengo que valer de alguien para lograr el objetivo, y en este caso son vehículos. Ya vimos la definición de vehículo, y hoy más adelante vamos a ver la definición de vector. Pero, por ejemplo, la bacteria del tétanos, los parásitos, las enfermedades diarreicas, la mayoría utiliza una transmisión de tipo indirecto. Habíamos visto de las enfermedades diarreicas que el vehículo que más se contamina es el agua, ¿no? Ahora sí, ¿quién dice la definición de vehículo? Yo, vehículo. Ajá. Es cualquier elemento del ambiente que esté en contacto y que transporta a un agente hasta un huésped. Uh-huh. Agua, leche, alimentos, aire, fomites, suelo. Exactamente. Entonces vean todos los diferentes vehículos que podemos tener, ¿no? Los alimentos, la leche, que es de lo más común que decíamos, entendiéndose también como parte de un alimento, ¿no? El agua, el aire, que nos puede diseminar partículas, los fomites y el suelo. Actúan como un vehículo. ¿Y vector? Animales que pueden ser insectos o artrópodos que actúan en forma mecánica, por picadura o biológicamente. Uh-huh. Ahora sí ya tienen la definición de vector. ¿Y cuál se les ocurre comúnmente como vector? El mosquito. Ajá. Pero, ¿cuál sería el mosquito para ustedes? Por ejemplo, en la malaria me parece que la especie de mosquito se llama anófeles, algo así. Ah, exactamente, el Aedes aegyptis, el Aedes albopictus, el anófeles y los artrópodos, ¿no? El alacrán, ¿no? El alacrán, exactamente, porque acuérdense, una picadura de alacrán, una picadura de araña,
pues es un hecho que me causa una enfermedad, por eso es importante, pero actúan como vectores. Entonces, en forma mecánica, por picadura o biológicamente. Entonces, ya estos conceptos yo espero estén quedando claros, y cuando hablen ahora sí en sus términos ahí en medicina, pues utilicen las palabras correctas, ¿no? El vector es un vehículo biológico y de acuerdo a su forma de acción puede ser, a ver quién lee esos tres. Yo, mecánico, transporta al agente sobre su cuerpo. Por picadura, absorbe el agente, lo transporta y lo inyecta en un huésped, pero el agente en este trayecto no modifica su ciclo vital. Biológico, absorbe el agente y este modifica o completa su ciclo vital dentro del vector y posteriormente es inoculado a un huésped. Entonces ya habíamos visto los diferentes, ¿no? Transporta a la gente sobre su cuerpo. Pues si yo estoy en contacto con un perrito, ¿no? Y resulta ser que esté infestado de pulgas, pues es lo que está haciendo, y resulta ser que ahora las pulgas se me pasaron a mí. Entonces, si tengo al otro día amanezco, ¿no? Y resulta que me picaron todas las pulgas, pero porque dormí junto a Peluchín. Y entonces, de tipo mecánico, ¿no? Por picadura absorbe a la gente, lo transporta y lo inyecta. Un ejemplo, pues lo que habíamos visto, ¿no? En las picaduras de alacrán o de araña. Y el biológico absorbe a la gente y este modifica o completa su ciclo vital dentro del vector para posteriormente ser inoculado, ¿no? Por ejemplo, el paludismo, ¿no? Que se ve de esa forma. Y esto ya habíamos tratado de este tipo de definiciones, ¿no? Endemia, epidemia y brote epidémico. Nos vamos a quedar aquí, chicos, en esto, en definición de endemia. Y recuérdenme, para que mañana veamos este inicio, por aquí, de función creo que no lo vimos, ¿no? No, doctor. Ajá, entonces vemos mañana estas, pero me recuerdan, por favor. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien, entonces nos vemos mañana, por favorcito. Hasta el miércoles, doctor. El miércoles, sí, es cierto, perdón. Sí. Gracias. Hasta luego, buen día, doctor. Buen día. Hasta luego. Buen día. Gracias, doctor.